¿Qué harías si el rey te llamara a su palacio, pero tú fueras lisiado y descendiente directo de su peor enemigo? ¿Esperarías juicio o misericordia? Hay una historia escondida en el Antiguo Testamento, una que revela el corazón de Dios de una manera que pocas lo hacen. Es la historia de un hombre olvidado, con un nombre difícil de pronunciar, a Mefabaset. Su vida parecía destinada al fracaso y al olvido, pero había un pacto, y los pactos de Dios no se rompen. Su historia, que encontramos en 2 de Samuel, no es solo historia antigua, es un espejo espiritual. Es tu historia, y es mi historia. Es la historia de la gracia inmerecida. Hoy vamos a descubrir el secreto de Mefabaset, y te prometo que cambiará para siempre la forma en que te ves a ti mismo, y la forma en que ves a Dios para entender el secreto. Primero, debemos entender la caída. Mefabaset era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Pertenecía a la realeza, tenía un futuro asegurado, una herencia garantizada. Pero un día, todo cambió. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4 nos cuenta que, cuando tenía solo 5 años, llegó la terrible noticia: su padre Jonatán y su abuelo el rey Saúl habían muerto en batalla. En medio del pánico, su nodriza lo tomó para huir, pero en la prisa lo dejó caer, y esa caída lo dejó lisiado de ambos pies para el resto de su vida. Una caída, un solo instante, cambió su destino por completo. No fue su culpa, él era solo un niño, pero sufrió las consecuencias. ¿No te suena familiar? Así es como el pecado entró en el mundo. Romanos 5:12 dice que, por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Adán cayó, y toda la humanidad quedó herida, espiritualmente lisiada. Al igual que Mefabaset, no nacimos así, pero una caída nos afectó a todos. Sin Dios, estamos heridos, incapacitados para caminar en rectitud, sin estabilidad, sin seguridad. Una caída puede marcar generaciones enteras. Después de su caída, Mefabaset fue llevado a un lugar llamado Lodebar. El nombre de este lugar es muy significativo. Lodebar significa tierra sin pasto, un lugar de sequedad, de esterilidad, de escasez. Allí vivía Mefabaset, escondido, olvidado y sobre todo, con miedo. En aquellos tiempos, era costumbre que el nuevo rey eliminara a todos los descendientes del rey anterior para evitar futuras rebeliones. Así que Mefabaset no solo vivía en la pobreza, vivía esperando el día en que los soldados del nuevo rey David tocaran a su puerta para ejecutarlo. Vivía esperando el juicio. El rey David, ahora establecido en su trono, hace una pregunta que lo cambia todo. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¡Qué pregunta tan poderosa! David no estaba buscando a los descendientes de su enemigo para matarlos, sino para mostrarles misericordia. De la misma manera, Dios nos busca, no para destruirnos por nuestro pecado, sino para restaurarnos. ¿Por qué? Porque David recordaba un pacto, un juramento de amistad y fidelidad que había hecho con Jonatán años atrás. Los pactos trascienden el tiempo y las generaciones. Y Dios también hizo un pacto, un nuevo pacto, sellado no con palabras, sino con la sangre de su propio Hijo. Y ese pacto nos incluye a nosotros. La iniciativa del rey es clave. David manda a buscar a Mefiboset. No fue Mefiboset quien buscó al rey, fue el rey quien buscó al lisiado olvidado en Lodebar. Así funciona la gracia. Efesios 2:8 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación siempre es una iniciativa divina. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Cuando finalmente llevan a Mefaboset ante el rey, su reacción es de terror. Se postra y dice: ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Un perro muerto. Así es como se veía a sí mismo. Indigno, sin valor, descartado. Y aquí está el corazón del asunto. ¿Cuántos creyentes viven así? Perdonados, pero sintiéndose inseguros. Salvos, pero arrastrando la vergüenza del pasado. Restaurados, pero con una mentalidad de culpa. Escucha lo que el rey le responde, porque estas son las palabras que Dios te dice a ti hoy. Lo primero que David le dice es: no tengas temor. La gracia siempre empieza quitando el miedo. Y luego, añade: yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre. Fíjate bien en la misericordia. No era por Mefiboset, era por causa del pacto con Jonatán. David no lo bendice por su condición o por su valor, lo bendice por causa del pacto. De la misma manera, nosotros no somos salvos por nuestros méritos, somos salvos por el pacto que Dios hizo a través de Jesucristo. La bendición fluye hacia nosotros por amor a Jesús, y la restauración que David le ofrece
es total y abrumadora. Primero, le devuelve todas las tierras que pertenecieron a su abuelo Saúl, una restitución completa, la recuperación de su herencia perdida. Lo saca de Lodbar, de la tierra de sequedad, y lo lleva al palacio. Cambia su dirección, su entorno, y lo más importante, su identidad. Y luego, le hace la promesa más increíble. Y tú comerás siempre a mi mesa, como uno de los hijos del rey, no una vez, no de vez en cuando, no cuando se lo mereciera. Siempre la mesa del rey habla de comunión, de intimidad, de familia, de aceptación incondicional. Imagina la escena. Mefaboset, el lisiado, el nieto del enemigo, se sienta a la mesa del rey, y cuando estaba sentado, el mantel largo de la mesa real cubría sus pies lisiados. Su debilidad, su herida, su vergüenza, quedaba oculta bajo la mesa de la gracia del rey. Así es la gracia de Dios, cubre nuestras debilidades, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La identidad de Mefaboset fue transformada por completo. De ser un lisiado escondido en Lodebar, pasó a ser un hijo sentado permanentemente a la mesa real. Entonces, ¿cuál es el secreto de Mefaboset que todo creyente debe saber? El secreto no es su lisiadura, no es su pasado trágico, no es su vida en Lodebar. El secreto es el pacto. El rey David actuó basado en la fidelidad a un pacto. Y nuestro Dios, el Rey de Reyes, actúa basado en la fidelidad a su nuevo pacto en Cristo. Tu vida no depende de la gravedad de tu caída, sino de la firmeza del pacto. Tu seguridad no depende de tu fuerza o debilidad, sino de la fidelidad de Dios en tu futuro. No depende de tu historia pasada, sino de su promesa eterna. La gracia te busca, te levanta, te restaura y te sienta a su mesa. Ya no eres un perro muerto, eres un hijo amado, un coheredero con Cristo. Mefaboset pensó que sería juzgado, pero fue restaurado. Pensó que sería eliminado, pero fue adoptado. Pensó que su caída lo definía, pero el pacto del rey lo redefinió por completo. Y ese es el secreto que lo cambia todo. Tu caída no tiene la última palabra. El pacto de Dios en Cristo sí la tiene. Fuga y accidente a los 5 años. Mefaboset sufrió un accidente cuando su nodriza, al intentar huir tras la muerte de Saúl y Jonatán, lo dejó caer. Él quedó lisiado de ambos pies y perdió la capacidad de caminar solo. Su vida en Lodbar. Después del accidente, Mefaboset fue llevado a vivir en Lodbar, un lugar aislado y distante. Vivió de manera humilde, dependiendo de otras personas. Encuentro con el rey David. Por su amistad con Jonatán, buscó saber si había algún descendiente de Saúl a quien pudiera mostrar bondad. Descubrió a Mefaboset y lo llevó al palacio. David restituye a Mefiboset. David restituyó todas las tierras que pertenecían a Saúl y aseguró que Mefaboset fuera cuidado por su sirviente Siba y sus hijos. Además, Mefaboset fue invitado a comer en la mesa de David, como parte de la familia real. Conflicto con Siba. Durante la rebelión de Absalón, Siba, sirviente de Mefiboset, lo acusó de traición contra David, diciendo que quería recuperar el trono de Saúl. David inicialmente le creyó a Siba y le dio las tierras de Mefiboset. Restauración de la verdad después de la rebelión. Mefaboset explicó a David que Siba lo había engañado. Dijo que siempre había sido leal al rey, y David decidió dividir las tierras entre Mefiboset y Siba. Quizás hoy te sientes en tu propio Lodebar. Tal vez sientes el peso de tus heridas, de tus fracasos, de tus debilidades. Quizás, en lo profundo de tu corazón, te sientes indigno, como un perro muerto. Pero quiero que escuches esto. El rey ya preguntó por ti. El rey ya te mandó a buscar, y no lo hizo para condenarte, sino para quitar tu temor, restaurar tu herencia y sentarte a su mesa para siempre. Porque cuando de verdad entiendes el poder del pacto, dejas de vivir como un lisiado espiritual y comienzas a vivir como lo que realmente eres, un hijo amado del rey. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte para más mensajes que transforman.